Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a ver un tiempo muy importante para el idioma inglés, que es el tiempo pasado simple. Ya hemos visto todo lo que se relaciona con el presente. ¿Se acuerdan? Hemos visto el presente con el verbo to be, con el verbo have. Hemos visto con los otros verbos cuando utilizábamos el do y el does, ¿se acuerdan? Y las reglas que utilizábamos para el presente con los otros verbos, que era utilizar la S, poner la S al verbo, o la ES o la IES, ¿se acuerdan? También hemos visto el presente continuo o presente progresivo. El día de hoy vamos a ver el tiempo pasado simple. Bien, el tiempo pasado simple decimos que es el simple past, como se le llama también, se utiliza para hablar de acción, de una acción concreta que comenzó y terminó en el pasado. Y generalmente se usa con adverbios de tiempo. ¿Se acuerdan cuando vimos el presente? Last year, yesterday, ago, que significa hace, pero de tiempo. ¿Se acuerdan? Aquí les he puesto ejemplos de oraciones en tiempo pasado, utilizando este verbo que está entre paréntesis, que está en presente, ¿no? Digo, utilizando el clean, que es limpiar. She cleaned her house last weekend. Ella limpió su casa el fin de semana pasado. Limpió en pasado. Utilizando el work. They worked on an important project yesterday. Ellos trabajaron en un proyecto importante ayer. Trabajaron. Del mismo modo, el go. Utilizamos el go, el verbo en presente, pero ponemos we went to the cinema yesterday night. Nosotros fuimos al cine ayer en la noche. El went es el pasado de go. Bien. Y acá finalmente en el ejemplo utilizamos el think, pensar. I thought in you all day. Pensé en ti todo el día. Pensé en pasado. Pero aquí hay una cosa muy importante. Ustedes están viendo acá, hay algunos verbos que se parecen a los del paréntesis, pero hay otros verbos que no. El go, por ejemplo, se pone went. Aquí sí varía. Entonces nos hace deducir que hay que distinguir dos clases de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Bien, eso es lo que vamos a tratar ahora para diferenciar y hacer la construcción de oraciones en pasado simple. Tenemos acá las 4 reglas para hacer oraciones en pasado simple con los verbos regulares. Tenemos cuando el verbo termina el verbo solito, para ponerlo en pasado le pongo ed. Por ejemplo, walk, walked, play, played, ¿no? Caminar, walk, y jugar, played. Cuando el verbo termina en se le agrega solamente d. Por ejemplo, like, gustar, liked. Move, mover, moved, movió. Cuando el verbo termina en consonante más y, se cambia la y por la i latina y se le pone ed. Por ejemplo, carry, llevar, carried, llevó. Study, estudiar, studied, estudió o estudiaron, ¿no? Depende del sujeto con el que estamos hablando. Hay otros verbos que terminan en una vocal y en una consonante. Y en este caso se duplican la última consonante, la última letra, y se le agrega ed. Por ejemplo, plan, planned, plan, planificar, planned, planificó o planificaron. ¿Ve? Se le termina en vocal y consonante y se les duplica la consonante. ¿Ven? Stop, parar, stopped, paró o pararon. La O es una vocal y la P es una consonante. Como termina en vocal y consonante, se le duplica la consonante y dice pararon, ¿no? O paró. Bien. Aquí estamos viendo ya el uso de los irregulares, de los verbos irregulares. Como su nombre mismo lo indica, dice que cambian en su forma. Bien. Y significa lo mismo. O sea, digo go, ir, went, fue, o fuimos, o fueron. ¿No? Depende, como les digo, del sujeto de la oración. Take, tomar, took, tomó o tomaron. Make, preparar, made, preparó o prepararon. Buy, comprar, bought, compró. Think, pensar, thought, pensó. Do, hacer, did, hizo o hicieron. Have, tener, had, tuvo. Drink, beber, drank, bebió. Eat,
comer. Ate, comió. Fly, volar. Flew, voló o volaron. Get, conseguir. Got, consiguió. Leave, partir. Left, partió. Meet, reunir. Met, reunió. Sleep, dormir. Slept, durmió. ¿Ven? Estamos viendo acá que los verbos cambian en su forma, ¿no? Están cambiando las letras, entonces no se mantienen igual que el presente, cambian para el pasado. ¿Bien? Aquí estamos recordando lo que son los past time words, o sea, las palabras que se ponen para denotar el pasado. Podemos utilizar ago. I saw my friend 10 minutes ago. Yo vi a mi amigo hace 10 minutos. O si no, el last night, la noche pasada. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Podemos decir last November, el último noviembre. Last Monday, el lunes pasado. Last summer, el verano pasado, ¿no? Entonces, esto se puede utilizar para denotar el pasado en las oraciones. Al igual que yesterday, podemos decir yesterday o yesterday morning, yesterday afternoon o yesterday evening. ¿Bien? Aquí ya vamos a entrar a la parte gramatical misma, o sea, construir oraciones en afirmativo. Es sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Bien, podemos decir, when I was young, cuando era joven, I wanted to be a pilot. Wanted, con ed, es porque vamos a utilizar el verbo want, querer. ¿Cómo traducimos esta oración? Cuando era joven, quería ser piloto. She went, del verbo go, to bed early yesterday night. Ella fue a la cama temprano anoche. They played, del verbo play, video games last week. Ellos jugaron, ¿no? Played, jugar. Played, jugaron videojuegos la semana pasada. We forgot, del verbo forget, olvidar. We forgot his name. Nosotros olvidamos su nombre. You studied, del verbo study, history last cycle. Tú estudiaste historia el ciclo pasado. ¿Ven? Estamos viendo acá que cambian, estamos utilizando ya el verbo, los verbos en pasado simple en forma afirmativa. ¿Bien? Ahora aquí lo tenemos en interrogativo. Al igual que en el presente, se utilizan auxiliares para poner la oración en pasado. Pero ya no utilizamos dos, como en el presente, sino utilizamos uno nada más, que es para todos sus pronombres personales. Y aquí, al igual que en el tiempo presente, se antepone el auxiliar, luego se pone el sujeto y luego el verbo. Y el complemento, ¿no? Pero el verbo, ¿qué cosa es lo que va a estar? El verbo va a estar en presente. ¿Por qué? Porque ya está aquí el auxiliar del pasado. Don't forget, no se olviden del question mark, que es el signo de interrogación. Bien. Decimos, por ejemplo, si en afirmativo yo digo I live in Ica when I married, estoy afirmando. ¿Cómo lo convierto a pregunta? Le pongo, where did you live when you got married? ¿Dónde vivías cuando te casaste? Did. ¿Dónde tú vivías? ¿No? Vivías de vivir. Aquí, por ejemplo, en la segunda oración, digo en afirmativo, I bought apples for breakfast yesterday. Yo compré manzanas para el desayuno ayer. ¿Cómo convierto esto a pregunta? Le pongo, did you buy apples for breakfast yesterday? Did you, sale el verbo adelante, el auxiliar adelante, perdón. She buy, este verbo lo ponemos en presente. ¿Por qué? Porque aquí está el auxiliar del pasado. Did you buy apples for breakfast yesterday? ¿Tú compraste manzanas para el desayuno ayer? Bien. Ahora, a la oración, my family traveled to USA last year. Mi familia viajó, porque está en pasado, a Estados Unidos el año pasado. ¿Cómo lo pongo en pregunta? Did my family travel to USA last year? ¿Ven? Sale adelante el did, el auxiliar.
Ahora digo, last night, ayer en la noche, I did the exercises very fast. Yo hice de realizar los ejercicios muy rápido, ¿no? Entonces aquí, este exercise aquí, eso no se escribe así, ya tienen que verlo, por favor, ¿ya? Y digo, si yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuándo o cómo hiciste o cómo hizo él los ejercicios ayer en la noche? Le ponemos, how did he do the exercises last night? ¿Cómo él hizo de hacer? Este hacer está en presente, ¿no es cierto? ¿Cómo hizo él los ejercicios ayer en la noche? ¿No es cierto? Entonces aquí estamos poniendo el verbo en presente porque acá se pone está en pasado. Y igual, aquí en afirmativo, la oración en afirmativa pero en pasado, ¿no es cierto? Last summer I swam on the beach. El verano pasado yo nadé en la playa. Si yo quiero poner, ¿cómo lo puedo convertir a pregunta? Digo, did you swim in the beach last summer? Este swim, nadar, está en presente. ¿Por qué? Porque acá está el auxiliar en pasado. Bien. Y el negativo. Aquí en negativo, ¿qué es lo que ponemos? Le ponemos el sujeto, el did con el not. Aquí estamos poniendo la contracción que es didn't, el verbo y el complemento. Bien. Al afirmativo, we like broccoli last dinner. A nosotros nos gustaron el brócoli en la cena pasada. We didn't like broccoli last dinner. Estas oraciones están en afirmativo, ¿no? Las más chiquitas. Ahora, a la oración afirmativa, he studied math last year. Él estudió matemáticas el año pasado. ¿Qué le pongo? Negativo. He didn't study mathematics last year. Él no estudió, pasado, matemáticas el año pasado. They drank tea last family party. Ellos bebieron o tomaron té en la última fiesta familiar. They didn't drink tea last family party. Ellos no tomaron té en la última fiesta familiar. A la oración afirmativa, she played en pasado the piano the last concert. Ella tocó el piano en el último concierto. Si lo pongo en negativo, digo, she didn't play the piano the last concert. Ella no tocó el piano el último concierto. Y finalmente, you watched the TV news yesterday. Nosotros vimos el noticiero ayer. Para ponerlo en negativo, you didn't watch the TV news yesterday. Ustedes no vieron el noticiero ayer, ¿no? Ayer. Bien. Aquí tenemos un resumen. En afirmativo le ponemos el verbo en pasado. En negativo ponemos el verbo en presente, pero le ponemos el didn't, ¿no? En negativo, did not. En interrogativo sale el auxiliar adelante y el verbo se pone en presente. Bien, esto es el resumen de lo que hemos visto en esta clase. ¿Listo? Me gustaría mucho que lo repasaran. De todas maneras, les voy a enviar un video de reforzamiento, pero quisiera que esto lo repasaran. Bien. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo vamos a saber los verbos irregulares? Los verbos irregulares ustedes los van a averiguar, los van a saber, los van a comprender y van a tener a la mano en el manual que yo les envié. En el manual que yo les envié dice en la última parte, en el workbook, dice los verbos irregulares. Bien. Muchas gracias, chicos. Esta ha sido la última clase. Me gustaría que lo repasaran al igual que la clase del pasado con el verbo to be. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho.